ayudar a comercios para que no cierren. Y a Tere le toca que le paguen su nómina, ¿no? Cuando voy con los empresarios a pedir apoyos, por ejemplo, para albergues de chavos, siempre les digo, miren, aquí chavos, nos los vamos a volver a encontrar, ¿no? ¿Cómo te los quieres encontrar? Muchas gracias, doctor, o por favor no dispares. Claro. O sea, ¿cómo hago? Por ejemplo, ahorita tenemos un problema gravísimo, Rodrigo, en Zapopan, de adultos mayores con adicciones, que me dan un manual de este tamaño. Yo lo veo y yo, ¿qué es esto? Y me dicen, pues tu DIF. Y yo... ¿Y cuál ha sido el propósito de Mini Mínimo en este camino? Mira, Mini Mínimo ya tiene 14 años. Y a mí me llega Mini Mínimo en un momento inesperado de mi vida. Yo daba clases en un colegio. Bienvenidos a un episodio más de Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla y estoy muy emocionado de tener por acá a Michelle Greixa Frangé, quien les voy a presentar. Es licenciada en Psicología por el ITESO, egresada en el 2006. Estudió un diplomado de la lengua francesa impartido en la Universidad de la Sorbonne en París. Desde hace más de 15 años ha estado involucrada en temas de docencia y educación, poniendo especial énfasis en los niños y niñas de educación inicial y preescolar. Michelle ha participado activamente apoyando asociaciones civiles que dirigen sus esfuerzos en garantizar una niñez digna y segura. Durante su experiencia profesional ha sido agente de cambio en temas de ciudadanía, conciencia ecológica, empatía y compromiso social. Desde el 2010 a la fecha dirige el preescolar Mini Mínimo, siendo este un referente de excelencia educativa a nivel estatal. Por dicha institución han pasado más de 200 familias, ha apoyado a infancias de escasos recursos, dándoles la oportunidad de continuar sus estudios, siempre involucrando a madres y padres de familia e impulsando la educación. A más de 2 años de presidir el DIF Zapopan, ya tres, ha trabajado arduamente en 3 ejes principales: la protección de niñas, niños y adolescentes, la inclusión e igualdad social y el desarrollo integral y saludable de las familias del municipio. Actualmente imparte conferencias y graba un podcast, ambos titulados El poder del servicio, desde dónde estás y desde lo que tienes. En ellos se explora cómo cada individuo puede ejercer un impacto positivo en su entorno, independientemente de su posición o recursos disponibles, a través de entrevistas con líderes comunitarios, emprendedores sociales y personas comunes que han hecho una diferencia. Busca inspirar a sus oyentes a descubrir y utilizar su propio potencial para el bien común. Bienvenida, Michelle. Gracias. Qué gusto te veo. Gracias, Rodrigo. Te miro. Muy bien, me gusta. Más profundo. Más profundo, ¿verdad? Porque yo todo el tiempo, esa es una frase que digo todo el tiempo, que nos tenemos que detener a mirar, justamente porque todo el tiempo vemos, y vemos, y vemos, y vemos. Y creo que cuando uno se detiene y mira, entonces ves los detalles, ves los sentimientos, ves todo eso que pasa desapercibido cuando nada más vemos. Claro, es como oír y escuchar. Exactamente. Entonces yo te miro. Muy bien. Pues me encantaría saber quién es Michelle Greixa. Y cómo se hace, es decir, qué situaciones o qué sucesos te impactaron de niña o en tu adolescencia, o qué personas tocaron tu vida para ser hoy quien eres, esta persona abocada a servir a los demás. Mira, yo siempre digo que a servir se aprende en casa, que así como aprendes de costumbres, de hábitos, como el que tiene un hijo, el que es doctor y luego tiene un hijo doctor, o la familia que está envuelta en temas médicos, todo el mundo va a girar un poquito como para ese lado. Servir se aprende en casa, yo lo tengo confirmadísimo. Yo vengo de una familia de migrantes libaneses, de una abuela materna que desde que yo me acuerdo regalaba comida. O sea, su negocio principal, su único negocio con el cual vivía era hacer comida árabe. Pero luego aprendió a hacer los platillos más deliciosos del país que me digas. Pero si el cóctel de camarón el mejor es de ella, pero el mejor pozole. Y desde que yo me acuerdo, mandaba, por ejemplo, en Navidad, no sé qué cantidad de pavos a instituciones, a los conventos, a la comadre enferma, a la familia recién llegada de Líbano, a la viuda que acababa de perder a su pareja. O sea, todo el tiempo. Nosotros en la comunidad libanesa, no sé si sabías,
ya se ha mexicanizado muchísimo y siento que mucho liderado por mi mamá, por ejemplo, su grupo de amigas libanesas, que a través de la comida sirven. Entonces, en los momentos difíciles de las familias, siempre hay este grupo de amigas que dicen que vamos a mandarles de comer. Entonces, es como la manera. Entonces, yo recuerdo a mi abuela siempre mandando de comer las comidas más vastas, los platillos más deliciosos sin escatimar. Esa era su manera de decirle al que la estaba pasando mal, aquí estamos los frangé y aquí estamos para ustedes, ¿no? Un tío que hoy por hoy preside Zapopan, que desde que me acuerdo está ayudando, desde donde estaba, ¿no? Si para meter a alguien en la UDG, si para ayudar a alguien con chamba, si para... Siempre sirviendo. Y creo que mi cerecita del pastel es mi mamá, que la verdad es que es increíble mi madre. A donde voy, la gente me dice, no me digas que eres hija de Susi Frangé. O sea, mi mamá es como el legado más importante de servicio que recibimos mis hermanos y yo. Una mujer que, híjole, que no maneja, o sea, le da muchísimo miedo manejar, se mueve así como en su redondita y te impresionas lo mucho que sirve y ayuda, por ejemplo, desde su cocina, porque hace comida. Pero entonces se cuenta, mamá, ¿qué hiciste todo el día? No, le hice un caldito de pollo a tu tía fulanita que le acaban de hacer su quimio. Y luego tu hermana no podía cuidar a los niños, entonces yo me quedé con los niños. Y entonces luego vino tu papá con un asunto, entonces yo, o sea, una mujer que sirve desde donde está y desde lo que tiene, que desde sabe ahí venir, viene el eslogan. desde ahí viene el eslogan. Porque entonces mi mamá no necesita empacar sus maletas e irse a África. Claro. Sirve a su vecina, sirve a su hija, a sus hijos, sirve a su marido, atendió a mi abuela, o sea, entonces ese es como el servicio del que a mí me gusta hablar. Evidentemente ahora hay unas maravillas y a veces entrevistamos a fundaciones y asociaciones que dices, qué manera de impactar, ¿no? Y qué padre que mi mamá pudiera impactar a tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Pero ese es el servicio que a mí me enseñaron en mi casa. Un papá increíblemente amoroso y servicial que se subía al barco del servicio y si mi mamá decía, hoy vamos a hacer una lista para donadores de sangre, mi papá daba su teléfono. O sea, la gente le llama al sol de hoy a mi papá, ¿no? Con el tema este. Entonces, pues sí, viene de casa. Yo siempre les digo a las mamás cuando voy a las escuelas y a los colegios, ¿quieres que tu hijo sirva? Claro. Tienes que servir en tu casa. Oye, ¿y crees que hay alguna relación directa con la cultura, el país? Es decir, vienes de una familia libanesa, ¿no? Que es una comunidad pues, que ha pasado grandes dificultades, guerras, migraciones, que pues, han tenido que ponerse hombro con hombro, ¿no? Y hacer comunidad, apoyarse en las buenas y en las malas. Por ahí estoy leyendo el libro de Andrés Oppenheimer, el de Cómo salir del pozo, y él va a estos países que salen en las listas, en los top 3, ¿no? De los países más felices del mundo, va a Dinamarca, Finlandia, y él se encuentra que en Dinamarca, en estos lugares, uno de los elementos principales de confianza es pues este sentido de comunidad profunda y de ayuda, porque dicen, es que aquí no hay de otra, o sea, si te agarra una nevada y se te apaga el carro a media carretera, si no te ayuda alguien te mueres, ¿no? Entonces hay este sentido de apoyo, de comunidad, debido a un entorno hostil, casi de supervivencia, ¿no? ¿no? Entonces, ¿crees que tenga que ver algo con su cultura, sus raíces? Y si ves esto también en los mexicanos, o cómo traspolarlo, ¿no? Mira, yo me siento infinitamente orgullosa de mi ascendencia libanesa. Creo que conforme ha pasado el tiempo y los años, he aprendido a sentirme muy orgullosa de lo que corre por mi sangre. Definitivamente creo que la comunidad libanesa tiene un ADN de servicio. Sí lo creo. Yo tuve mi primera visita al Líbano, yo creo que habré tenido yo unos 7 años, y recuerdo estas casitas tan chiquitas que decías, ¿cómo viven aquí 4 y 5 personas? Y pasábamos solamente caminando por ahí y la gente sacaba sus canastas de fruta para nosotros. Por favor, quédense. Yo, mamá, ¿los conocen? No, pero pues siéntense. Y nos sentábamos con los extraños a desayunar. Y la gente en una entrega total, no tenían de verdad, para nada. Pero lo que había ese día lo sacaban y lo compartían con nosotros, que éramos unos perfectos desconocidos, ¿no? Entonces yo sí creo que la comunidad de libanesa se cuece aparte. Siempre me ha encantado esta frase del que no tengo un amigo libanés que se lo consiga. Lo creo firmemente porque
independientemente del tema del servicio, creo que somos leales, creo que somos agradecidos, creo que sabemos hacer familia, sabemos ser, siento como los mejores hosts, ¿no? O sea, el que va al Líbano regresa porque regresa. No conozco a nadie que me diga que haya ido al Líbano una sola vez. O sea, la gente que pisa el Líbano vuelve. Yo me casé con un mexicano 100%. Acabamos de ir, hace unos años. Todos los años replantea volver. Yo, mi amor, se están muriendo. O sea, hay guerra. Ahorita está imposible. A ver, bueno, vamos viendo cómo se pone la cosa y si no, volvemos. O sea, completamente enganchado con la cultura. Y sí creo que este tema de tantas veces que se les ha golpeado y se han levantado y esta guerra que parece eterna, seguramente también ha tenido que ver, como tú lo dices, ¿no? Este tema de supervivencia. Pero incluso quienes han migrado para acá, ¿no? Mi mamá no nace en un contexto tan complicado y lo tiene en su ADN, ¿no? O sea, nosotros no podemos imaginar una vida sin servicio. Siempre yo les digo que yo creo que hasta venimos como constituidos cerebralmente diferentes, y siempre me gusta dar este ejemplo porque es muy simple y es del día a día. Y les platico que cuando yo estoy en una fila y mi fila, haz de cuenta, imagínate que hay 2 filas, ¿no? Y mi fila va avanzando y la fila de lado no avanza. Yo no puedo, o sea, entro en una angustia de señorita, pero ¿por qué la fila de la otra gente no está avanzando? Y mi marido me dice, Michelle, pero la tuya sí. Y yo no, pero ¿por qué no avanza la señora? La señora lleva, o sea, como siempre como muchísima conciencia del otro. No me puedo yo imaginar, yo no puedo ver a alguien que vaya cargando algo y que yo no la mire. En inmediato entro, ¿no? Oye, y México, siento que estamos como divididos. Es decir, yo veo 2, no por decirlo clases sociales, pero una división muy clara. Hay gente súper servicial. Nos tocó estar en Mezcal, en un pueblito en Semana Santa, y gente de verdad en pobreza pues casi extrema. Y salen y nos regalan mangos, ¿no? Éramos 5 personas, nos dan un mango a cada quien. Y de repente llega el niño y, mamá, pero eran los mangos que íbamos a comer hoy. O sea, era lo que iban a comer ese día y nos estaban entregando, ¿no? Entonces dices, híjole, o sea, no, pues obviamente le regresamos los mangos por otro lado, ¿no? Pero, y de repente te topas con gente que a lo mejor no vive en esas circunstancias y que es muy fría al servicio. No sé, ¿qué te ha tocado visualizar desde tu trinchera? No, lo creo firmemente, creo que creo en un México, tampoco creo que no es polarizado, ¿no? Pero que como de muchos colores y como con muchas facetas. Un México que a nivel mundial es reconocido por temas de servicio, ¿no? Pero también son estos servicios de la tragedia, ¿no? El terrible temblor, y todos, no importaron de qué partido, de qué clase social, de qué colegio, de qué religión, el mexicano entregado de cuerpo y alma, siempre como en ese sentido muy solidario, pero no terminamos de ser más que un país que se solidariza en la tragedia, ¿no? O sea, a mí por eso me gusta hablar del servicio del día a día, del servicio con el de al lado, del servicio que cambia la vida de alguien por un buenos días nada más, ¿no? Entonces, sí creo que en México también nos hace falta, voltear a ver y mirar hacia el otro lado. Y a mí me gusta mucho hablar del privilegio, aunque yo sé que a mucha gente le incomoda, pero esta parte que tú dices, quienes más tienen, menos dan, y yo siempre hablo de la responsabilidad del privilegio y de la responsabilidad que implica que estemos en donde estemos. Claro. Y a diferencia de quienes creen que hay que quitarles a los que tienen para darles a los que no, mi visión de servicio es jala al de abajo. ¿Cómo le vas a hacer tú para que el que amanece todos los días en desventaja, cómo le vas a hacer tú para darle ese empujón, ¿no? Y poderlo subir un poquito más y que él jale a su hijo y que él jale, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí va. Bien, vamos a profundizar más adelante en este tema, pero me gustaría entrar un poquito en tu historia cuando pues tomas y fundas Mini Mínimo, ¿no? ¿Cómo nace y cuál ha sido el propósito de Mini Mínimo en este camino? Mira, Mini Mínimo ya tiene 14 años y a mí me llega Mini Mínimo en un momento inesperado de mi vida. Yo daba clases en un colegio y diría mi tío Juan José, que siempre me define así, me da mucha risa, muy inquieta. Es que me dice, es que de verdad es muy inquieta. Entonces muy inquieta todo el tiempo,
me acababa de casar y mi esposo me sale un día y me dice, oye, mira, te voy a invitar a que te voy a pichar este diplomado. Y era un diplomado en el TEC que se llamaba Desarrolla tu propia empresa. Y entro al diplomado y yo me acuerdo que volteé a mi alrededor y dije, no, yo creo que lo que me va a pasar aquí es que me voy a emplear con alguien. O sea, no me veo, tenía 26 años o 27. Y entonces tomo el diplomado y ahí alguien me ofrece el kinder. Me dice, oye, yo tengo un kinder que está a 2 de morir, quédatelo. Y le digo que no, que yo nunca voy a tener un kinder, que no, que esperanza, tanta responsabilidad y así. Y me vuelvo a buscar en diciembre y literalmente, ya, te comenté hace ratito que yo soy una mujer de mucha fe. Literalmente yo creo que Dios dijo, la voy a atarantar tantito para que ella diga todo que sí, total que es bien entrona, allá adentro no se va a dejar. Y digo que sí, y yo, bueno, pues sí. Entonces mi marido, bueno, pues órale, entonces todos los ahorros puestos ahí, nos fuimos de un día para otro a Estados Unidos a traer material, yo ya luego con esta visión de hacerlo mucho mejor. ¿Qué falta? Material, muebles, hay que pintar, hay que arreglar, hay que hacer publicidad, siempre como una visión empresarial chiquita si tú quieres, pero muy clarita de a dónde queríamos llegar. Y entonces, pues nada, le cambiamos el nombre a este lugar, llegué y había 4 niños, ya habían pagado 2 la anualidad, ya se la habían llevado los otros dueños, o sea, todo estaba mal y yo no dimensionaba lo que se me venía, o sea, realmente no dimensionaba. Que a veces así son los negocios, ¿no? Yo creo que si supieras a lo que te vas a meter, no le hubiera entrado a nadie, ¿no? Nadie, pues te digo, yo creo que Dios, porque yo lloraba y me acuerdo perfecto que como a los 2 meses me llegaron unas flores a la oficina y me decía mi marido, para la directora más bonita, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lloraba y él me decía, mira, Michelle, yo te vuelvo a ver llorar y voy a cerrar ese lugar. No quiero que llores, tienes que disfrutarlo. Y luego yo le decía, es que vienen a pedir informes y la gente no se queda. Como muy acostumbradita yo, pues chiquita, ¿no? A que, ay, pues todo me sale bien, todo es rápido, ¿me entiendes? O sea, todo se me venía dando y me costó muchísimo trabajo levantar el kinder, la verdad. Y entonces me acuerdo un día que me dijo, está muy bien, quiero una lista de 100 personas que hayan pedido informes. Si de 100 no se han quedado 2 o 5, entonces cerramos. Pero no me andes llorando porque llegaron 20 y no hay ni uno. Así va Michelle. Me acuerdo mucho de mi papá diciéndome, mi reina, yo voy y estoy prospectando seguros y no vendo todo el tiempo. Entonces empecé como a curtirme en ese sentido. Pero lo que sí te puedo decir es que los primeros 3, 4, 5, 10 niños que entraron a mínimo los bequé. O sea, porque no tenían para pagarme, entonces yo decía, no importa, pero ¿cuánto puedes? Si me decía señor, lo que usted pueda, ¿cuánto puede? Tengo hasta la fecha chavitos que ya están en la prepa que me han contado a sus mamás que me dicen, es que si no hubiera sido por ti, ¿qué hubiéramos hecho, no? Entonces, sin dinero yo puedo pagarle a nadie, pero becando a quien llegaba. O sea, mi marido, más becas. Y yo quería niños, ahí están. Yo quería, vamos a llenar, pues ahí está tu lugar. No hablemos de ingresos, pero... En números rojos, pero lleno el lugar. Entonces, nunca, o sea, yo soy así. A mí me hablan hasta la fecha del kinder y me dicen, oye, hay una familia que necesita beca. Perfecto, a ver, ¿cómo está el tema? Y nunca digo que no. O sea, desde donde estoy, desde lo que tengo, no tengo un kinder, ¿cómo puedo ayudar? Eso es lo que hago, ¿me entiendes? Vale. Si voy a meter a 5 becados, pues 5. Y a mí la SEP me obliga a cierto porcentaje, no, o sea, le triplico lo que me exige la SEP, pero muy feliz. Padrísimo. ¿Y cuál se vuelve el propósito de Mini Mínimo? O sea, arrancas, después de que logras estabilizar un poco el barco, y al principio me imagino que estabas muy metida en la operación y ni siquiera habías sentado a plantear el para qué, ¿no? ¿En qué momento llega y cuál se ha convertido ese para qué de Mini Mínimo? Mira, a mí me toma un tiempo como pararme en mis 2 pies. Pasaron todavía, yo creo que el primer año donde yo todavía pensaba, si no me hubiera salido de mi otro trabajo ahorita estaría no sé en dónde, o sea, todo el tiempo como muy, ya sabes, como muy, no arrepentida, pero muy diciendo, híjole, ¿para qué tomé esta decisión? O sea, ¿qué necesidad tenía yo? Era como más bien mi sentir, ¿no? Años y años sin aguinaldo, o sea, atorada en todos lados. Y en cuanto empecé a conocer a la gente, a escuchar las historias, a entender, por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomo importantísimas, justamente cuando empiezo a ver el propósito de Mini Mínimo, es que decido abrir horario extendido, porque me empiezo a enterar que hay niños que salen a las 2 de la tarde y van y los dejan con los primos, que los dejan un ratito no sé en dónde, o iban los abuelitos, que yo decía, se va a estampar el señor, ya no ve, o sea, ¿cómo vienen por ellos manejando? Porque nadie más puede venir por ellos. Entonces decidimos abrir horario extendido y yo decía, no, lo vamos a dar casi regalado, o sea, vamos a cobrar nada más porque no vamos a dar todo gratis, para tener el control de la vida de estos niños en la tarde.
no va a haber televisión, no hay computadoras, no hay celulares, no hay nada, y estos niños van a tener otra vez 5 horas, porque yo tenía niños, lo digo, que iban de 7:30 a 7:30. Wow. Niños que les decía la psicóloga, dibuja tu casa, y dibujaban el mini, para que me entiendas. Entonces ahí es cuando empiezo yo a entender y empiezo a decir, no manches la responsabilidad que tengo aquí. Déjate tú de la responsabilidad de sus personitas, ¿no? Porque siempre diría, y si le pasa a algún niño, déjate tú, que estuvieran bien cuidados o un golpe, o una mordida, o un accidente. La responsabilidad de los seres humanos que estábamos formando. Claro. Entonces, cuando empezamos a entender eso, empezamos a estructurar muchísimas cosas, y te digo, nunca se me va a olvidar el día que dije, tengo que abrir extendidos. Estos niños, yo no puedo saber dónde están, no puedo no saber en dónde están. Entonces empezamos a tener un poquito el control, y siento que esa ha sido una de las, pues, apuestas más inteligentes que pudimos haber hecho por la niñez de este estado. Pero fíjate cómo cuando tú logras entender el para qué y entender las necesidades reales de, pues, de lo que estabas haciendo, de la gente que estaba detrás, pues da ese cambio que seguramente los llenó de muchísima satisfacción a ustedes, porque pues estás logrando no solamente darles una educación, sino es pues una mejor oportunidad de vida, ¿no? De todo lo que estás haciendo. Entonces, digo, me encantan estos, siempre pregunto el tema del propósito, porque creo que a veces hay empresarios que les pasa una vida y no llegan a ese nivel de profundidad de entender el para qué están ahí, ¿no? Sí. Y creo que es cuando le da muchísimo mayor significado a tu vida, y de manera natural empieza a ser más productivo, la gente llega y te recomienda. Tus colaboradores están como muy, como incluso agradecidos, ¿no? O sea, como que todo el mundo se mete en este mood de echarnos la mano entre todos. Y yo digo que Dios no se queda con nada, ¿no? Llegamos a tener hasta 200 niños antes de COVID. Wow. O sea, fuimos con kinder, digo, el kinder sigue activo al 100%, nos hemos ido recuperando bien, tengo gente maravillosa trabajando, pero llegamos a ser, yo creo, uno de los kinders con más niños de Guadalajara. Wow. Sí. Oye, pues llega la pandemia. Ay, no, tan triste pandemia. Y de repente estabas un poco desquacerada, y me encanta esta petición que haces y dices, mándame algo grande, Señor. Sí. Y creo que te escucharon. Me escucharon. Me encanta que aparte que lo tengas tan claro, fíjate que yo me acuerdo que me levantaba en COVID y como que me dormía y se me olvidaba el tema, y me levantaba y decía, ¿por qué me siento angustiada? Y me tomaba como un minuto entender de, claro, es que el COVID, o sea, como, me acuerdo que me salía a caminar súper temprano con mi cubrebocas, medio escondiéndome de la policía que rondaba, y yo decía, es que me voy a volver loca, necesito hacer algo. Y entonces haz de cuenta que a mí me bajan el switch de la chamba, o sea, como que yo súper activa, súper inquieta, súper trabajando en el kinder, festivales, programas, la operación del día a día y demás. Y me acuerdo que estuve como mucho tiempo como queriendo ver dónde. Y fíjate, por ejemplo, hice un par de llamadas al hospitales que abrían para COVID, a ver cómo podía ayudar, pero pues también estaban desorganizados. Nunca crees que pensé en emplearme en ningún lado, siempre yo, ¿cómo podrán mis manos servir en algo, no? Y durante mucho tiempo hice mucha oración y así, literalmente le decía, Señor, mándame algo grande, o sea, algo bueno tiene que venir para mí. O sea, si el kinder a lo mejor íbamos a cerrar, o sea, si esto está tan complicado, mándame algo grande, y así estuve como, pues sí, mucho tiempo sin ver llegar el algo grande, pero fuerte en mi fe, pero muy convencida de que algo seguramente bueno iba a suceder. Y pasa que es el candidato a la presidencia municipal de Zapopan, entre miles de polémicas, mi tío Juan José, un empresario tal cual, cero político, con esta visión empresarial de gobernar y demás, y se empieza como medio a rumorar que estoy en la terna. Y yo me acuerdo que yo rezaba y decía, no, es que si esto es para mí, pues que sea. Teníamos planes familiares de irnos a vivir un año fuera, y entonces yo me acuerdo que decía, qué padre que lo va a decidir Dios y no yo. O sea, Él me va a decir si nos vamos a ir, o sea, punto. Esa certeza. 100%, esto va a estar en manos de Dios. Y así tal cual, en una comida familiar, me dice mi tío Juan José, me pide que me salga tantito con él, y me dice, si gano, todavía ni entraban en campaña, si gano la campaña, ¿te vienes conmigo al DIF? Yo ni, como con el kinder, ni dimensioné, pero bien entrona, por supuesto que sí, todavía me acuerdo dónde estábamos parados. Y me dice, háblalo con tu marido, y le dije, no, yo dije antes de que se me raje, yo no tengo nada que hablar con él, yo me quedo a ayudarte. Y así empieza mi experiencia. Eso fue en mayo, gana en junio, nos vemos en agosto,
Y años después, creo, me confesó que en agosto iba medio dudoso. O sea, cuando me vuelve a ver, como que dijo, no sé, pero que ya me vio casi sentada en la silla presidencial y que dijo, no, ahora cómo le digo que ya no. Y me acuerdo, Rodrigo, en mi primera reunión que tengo con DIF Zapopan, la señora Maye, que va saliendo después de 6 años, que me dan un manual de este tamaño. Yo lo veo y yo, ¿qué es esto? Y me dicen, pues tu DIF. Y yo, no, o sea, permíteme, necesito 6 meses para estudiarme este manual. Claro. Y ahí empiezo a meterme de lleno en lo que es el DIF, en los programas, en cómo trabajan, en cuántos colaboradores hay, qué presupuesto tenemos. Pues yo vengo de la iniciativa privada, trabajar en gobierno es otro boleto, a pesar de que sí le hemos dado un toque empresarial y sí creo que bajo el liderazgo de mi tío Juan José, los perfiles que trabajan también son, bueno, pues menos políticos y más empresariales. Y pues lo he ido aprendiendo un poquito sobre la marcha, pero entré 100% a ciegas. Oye, y entras, ¿y con qué realidad te topas? O sea, ¿de qué tamaño el problema? Porque a veces no entendemos hasta que entramos a gobierno, ¿no? Sí, brutal. Yo siempre les digo que llamo a esta etapa de mi vida, cuando llego al DIF, le llamo el despertar. Porque llego y digo, no manches, que así, o sea, que esto está pasando. Y durante muchos años, desde que llegué al DIF, yo ya tengo 3 en este tema, me he recriminado a mí misma que me tomó tanto tiempo darme cuenta de esta realidad. Entonces digo, como 3 años. O sea, más bien, llegué a mis 40 años y apenas me estoy enterando que a 10 kilómetros de mi casa la gente vive en estas condiciones. Que hay niños que no estudian, que hay niñas que son mamás a los 12 años, que hay albergues de mamás niñas, que hay tanto tema en temas de adicciones. O sea, empiezo a entender y digo, no, estamos desbordados. Aparte, nosotros agarramos la administración post pandemia. Entonces creo que teníamos 2,000 casos parados que no podíamos atender, especialmente en temas de niños, niñas y adolescentes, porque el DIF abarca desde un bebé que nace, que me dejan abandonado en la Cruz Verde, hasta un adulto mayor. Todo lo que pasa por ahí, todo, pero con temas académicos, temas de salud, guarderías, albergues, adultos mayores. Los adultos mayores son como unos niños también, que me los maltratan, que me los abandonan, que me los tiran en los basureros. Entonces el problema pues obviamente nos sobrepasaba, pero alcancé a entender yo como desde arriba más o menos cómo estaba el tema, y tengo una reunión con mi tío José y le digo, necesito irme con todo y meterle lana a la delegación. Y la delegación es donde llevamos los casos de los niños institucionalizados, que son los que están en los albergues, pero también todos los reportes de abusos y violencias y demás que hay que estar atendiendo. Y le metimos una buena lana en temas de personal. Había de cuenta 2 equipos interdisciplinarios. ¿Cómo? Pues de aquí que llegaron a con él, no. Entonces ahorita cerramos la administración, creo que ya como con 21 equipos. Compramos camionetas, cambiamos las computadoras, cambiamos a la gente, trajimos otros perfiles, las capacitamos y bueno, empezamos a darle orden. Sí, de hecho, yo no había tenido la oportunidad de acercarme al DIF y ahora, preparándome para esta entrevista, estuve investigando y es impresionante la cantidad de servicios y que uno no se entera, ¿no? Y me consta que el DIF atiende, por ahí voy a compartirles una anécdota, no voy a decir personas, vamos pero a ventanear a alguien. Una conocida, por ahí de repente le habla a la señora que le ayuda en su casa, ¿no? Señora, ¿la buscan del DIF? ¿A mí? Pues llego ahorita en 10 minutos, que aquí le esperan, ¿no? Y llegan y pues una vecina que no la quería mucho, por ahí le mandó al DIF, le echó al DIF, te digo. Le echó al DIF. Revisaron a la niña y no, señora, pues ya vimos que todo está bien, muchas gracias, adiós. Claro. No, sí. Yo siempre digo que bendito DIF. O sea, para mí ha sido como un entender dónde está esta parte de gobierno que le toca tratar con las fibras más dolorosas de lo que pasa en la sociedad. Entonces, el DIF verdaderamente es una bendición. La gente en general siempre dice, no, pobres de los niños institucionalizados. Es que si un niño está institucionalizado es porque la pasa 100 veces peor en su casa. O sea, el albergue termina por ser su mejor opción en el momento, ¿no? Entonces, el DIF tiene un presupuesto impresionante para operar. Yo le estaré eternamente agradecida a mi tío Juan José, a la tesorera del municipio,
que saben que invertir en el DIF es invertir, es digamos, ahorrarles temas después a ellos, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo hago? Por ejemplo, ahorita tenemos un problema gravísimo, Rodrigo, en Zapopan, de adultos mayores con adicciones. No sabemos qué hacer con ellos. Adultos mayores, o sea, como que tú pensarías como padre, ya libré los 30 años de mi hijo, ya no creo que se enganche en nada. No. Son adultos que están todo el tiempo consumiendo, que no pueden parar. Entonces, si nosotros a través del DIF hacemos un trabajo preventivo, hacemos un trabajo cercano con las familias, con escuelas para padres, con terapias y demás, pues el dinero mejor invertido que puede tener un municipio es en sus infancias y en las familias que construyen el municipio. Exacto. Oye, ahorita decías que el entrar al DIF fue tu despertar. ¿Cómo hacer para lograr este despertar en el empresariado mexicano? ¿No? Porque a veces estamos entremetidos en la operación, ¿no? Y en la supervivencia de las empresas, pero también muy lejos de la realidad, ¿no? De esta realidad que te topas cuando entras al DIF. ¿Cómo hacerle para este despertar? Fíjate que cuando yo tuve este despertar, me propuse a mí misma que fuera una de mis misiones de vida, o sea, decirle a la gente, hey, o sea, tú estás aquí creyendo que el mundo se te viene encima, nomás asómate tantito para que veas qué pasa afuera. Entonces, una de las maneras, digo, en lo súper corto, ¿no?, que yo trabajo es dando las conferencias del poder del servicio, donde justamente platico esta realidad que pasa allá afuera. Yo creo que los empresarios, además, justamente ahorita en estos años han tenido un trabajo bastante difícil. Ser empresario implica muchísimas cosas, pero yo les diría a los empresarios, échate un clavado a la vida de tus colaboradores. ¿Cómo llegan? ¿En qué condiciones llegan? ¿Cuánto tiempo les toma llegar a su trabajo? ¿Cómo dejan a sus hijos? ¿Estudian sus hijos? ¿No estudian sus hijos? O sea, saber, y esto va hasta para las amas de casa, ¿eh? ¿Quién te ayuda en tu casa y en qué condiciones vive la que te ayuda en tu casa? Es que ese es el servicio de al ladito. Entonces, ¿desde dónde estás? Desde dónde estás, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tu empresario? Pues empezar a revisar cuál es el entorno de tus colaboradores. ¿Cómo les puedes hacer la vida un poquito más sencilla? ¿Será la solución? Por ejemplo, yo acabo de estar en una conferencia que dio Marisa Lazo, ¿no? Que hace un trabajo espectacular con Fundación Marisa. Pero no nomás tiene una fundación, además les paga la preparatoria a sus mujeres, pero además tiene unos seguros médicos para ellas, donde ya tiene convenio con no sé cuántos médicos. Entonces Marisa paga una parte, la empleada paga otra, el doctor paga otra. Marisa ya no tiene que ayudar a nadie más, está 100% concentrada en su gente. Claro. Para mí, ese es el mensaje a los empresarios. Concéntrate en tu gente. ¿Cómo está tu gente? Y a mí me encanta platicar, y yo esto lo sé de manera muy primitiva, porque mucho antes de llegar al DIF, me acuerdo que un día le dije a mi asistente del kinder que tenía un hijo con cáncer. Entonces le digo yo, Claudia, quiero que vayas con Chelita y le preguntes qué necesita. Yo dije, dile que lo que necesite me pida, o sea, yo la voy a ayudar, por favor habla con ella. Yo en mi cabeza dije, una cama de hospital, días, un préstamo. Y llega y se sienta Claudia y me dijo, no me vas a creer que me dijo que necesita. ¿Qué? Una licuadora. ¿Cómo, Claudia? Sí, es que me dice que batalla mucho para hacerle sus jugos a su hijo en la mañana antes de venir, se me da ganas de llorar. Eso es lo que necesitaba, o sea, eso fue. Me acuerdo que le dije, ve y compra la licuadora. ¿Cuál es la mejor licuadora? La que se lave sola, o sea, lo que le podemos ayudar, ¿no? Y le dimos una licuadora. Y me acuerdo que me decía, me puedo levantar un poquito más tarde. Le puedo dejar a mi hijo la fruta a la que sigue y él solito le va a picar. Le cambiamos la vida con la licuadora. Entonces, sí creo que si los empresarios se pudieran dar el tiempo, a lo mejor no ellos, no, pero meter un área que se encargara a 2 personas, a ver, échate un clavado, ¿qué está pasando? ¿Quién tiene el hijo enfermo? Ahora, por ejemplo, hay una fundación que yo respeto muchísimo, la del Country Club, que tienen una fundación, los socios, para atender a los colaboradores del club. Yo, por ejemplo, y lo digo con mucho orgullo, tengo niños, creo que de Cádiz, del country, en mi kinder, porque les queda súper cerquita. Wow. Me encanta porque entonces el empleado paga una parte, la fundación por una parte, yo me pongo de modo con otra parte, y los chiquillos van al mini modo y aprenden inglés y están en las súper cuidados, ¿no? Entonces, cada quien que cuida a su banda. Exacto. O sea, nada más no se distraigan. Sí. Cada quien a su equipo. Sí, al final de cuentas la sociedad pues se conforma de estas células, ¿no? Que estas células son familia y empresa, desde mi óptica.
Si tú cuidas a tu familia y si cuidamos a cada quien vela por, como dices, por su raza, por sus colaboradores, por su gente, claro. Pues menos chamba tendrás tú en el DIF, ¿no? Menos chamba tendré yo en el DIF, menos noticias de las que vemos todos los días veríamos, menos sufrimiento. No habría, a ver, yo siempre pongo, cuando voy con los empresarios a pedir apoyos, por ejemplo, para albergues de chavos, siempre les digo, miren, a estos chavos nos los vamos a volver a encontrar, ¿eh? ¿Cómo te los quieres encontrar? Muchas gracias, doctor, o por favor no dispares. Y de eso va a depender de nosotros, porque ¿dónde trabajaba el papá de este chavito que hoy por hoy tiene 17 años, 3 intentos de suicidio, no puede dejar la heroína? ¿Qué pasó detrás? ¿Quiénes estuvimos tan cerquita y no hicimos nada? Yo de esto hablo muchísimo en la conferencia y no sé qué tanto nos da el tiempo, pero hay un caso que me encanta y sí me gustaría compartirlo, de un abogado en Estados Unidos que se dedicaba a defender a chavos que estaban injusta o no injustamente condenados a la pena de muerte, ¿no? Y él los defiende y bueno, hace todo lo necesario para que por lo menos no los maten y puedan estar un tiempo más en la cárcel. Y pierde un caso, no logra salvar a este chavo, ya lo van a sentar en la silla, lo están rasurando. Y me encanta esta historia porque siempre simbra mi corazón cuando la cuento. Cuenta el abogado que lo están rasurando y empieza a entrar la gente de la oficina. Oye, fulanito, quisiera hacer una última llamada. Y el chavo no contesta. Entra una señora, hay chance de que comas algo, quieres pedir algo de comer, ¿qué quieres que te traigamos? Otro le pregunta, oye, ¿tienes frío? Aquí hay un suéter. El chavito no contesta absolutamente nada, la gente se sale y se queda solo con su abogado y le dice, ¿puedes creerlo, Ryan? En esta media hora, antes de morir, más gente me ha preguntado que qué necesito, que en toda mi vida. Ay, se me echa la ¿Qué tal? Entonces, y dice, ¿no? ¿Dónde estuvo esta gente? Cuando viví en la calle, cuando mis papás los agarraron, cuando viví en albergues. Ese es el despertar que tenemos que tener todos, ¿no? Como sociedad. Sí. Y entiendo que no vamos a poder llegar al... No, pero al de al lado, al hijo del que te ayuda, de la que te ayuda, de tus colaboradores, a ver, los empresarios, de verdad, tienen la llave para cambiar el país. Sí. Y a veces no vemos como empresarios esta trascendencia, este impacto que tenemos, no solo en nuestros colaboradores, sino en sus esposas, en sus hijos. Claro. ¿No? Que a veces el hijo trae adicciones porque traemos al colaborador en jaque, ¿no? Por supuesto. Y no le damos el espacio, el tiempo que requiere para tener a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Oye, hablemos un poquito del poder del servicio. A mí el servicio me encanta, es un tema que me apasiona. Y bueno, tú en tu podcast has tenido oportunidad de escuchar grandes historias, de vivenciar. Y me encantaría que me platiques, pues, alguna de estas historias en donde, pues siempre, bueno, a mí me encanta decir que a Dios nadie le gana en generosidad. Y has tenido tú algunos casos muy padres donde queda esto de manifiesto, ¿no? Platícanos algún caso que te haya marcado. Mira, siempre que me preguntan por un episodio, podría decir 1000, pero mi corazón, así, y mi cabeza directamente se van con la señora Tere Razo. Mi querida, que ahora la considero gran amiga mía. Tere Razo, una señora que vive en Los Ángeles, que tienen restaurantes, gente de México, ella es de Ocotlán. Y tenía dos restaurantes en Estados Unidos, lo que implica tener un restaurante, ¿no? Las rentas, los taxes, bueno, terrible, ¿no? Y les llega la pandemia. Y como dice ella que se queda, creo que dice que el día que cierran tenían en su cocina 10,000 huevos literalmente, porque iban a hacer un banquete, creo que eran puros omelets o no sé qué. Y el marido dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ella se sale del restaurante y dice, Dios nos va a ayudar, o sea, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Y ella hace una oración, y ella es una mujer de mucha fe, yo creo que por eso yo conecto tanto con ella. Le dice, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y se levanta y dice, pues lo primero que vamos a hacer es cocinar. Ahí están los huevos, tenemos todo. Y a regalarlo a la gente. Y hacen un comedor comunitario impresionante que le da de comer a la cantidad de familias que tú te imagines. Y ojalá la gente pudiera escuchar este episodio de Tere, porque yo no lo cuento tan bonito como ella, la verdad, pero esta manera de que se veían los milagros todos los días, ¿no? Porque entonces de repente le hablaba el de la leche, oiga, pues ya la vi señora que anda vendiendo, pues yo creo que tengo un camión todavía, ahí le va la leche. Y luego hablaba el del Walmart, y no sé, o sea, muchísima gente y empresas chiquitas y grandes que se sumaron y ellos literalmente regalaban canastas
no básicas, o sea, canastas importantes de todo lo que les llegaba. O sea, ella empezó regalando lo que ella tenía para empezar a ver estos milagros de cómo las cosas empezaban a llegar. Me dice, es que Dios no nos soltó ni un solo minuto. Y la parte más bonita de esta historia es que dice que ella voltea a ver el calendario y dice, no manches, mañana tengo que pagar la nómina. O sea, creo que dice la cantidad $9,000, una cosa así. Y dice que recibe una llamada de una señora que le dice, Tere, ¿cómo vas con tus gastos? No, bien. ¿Cómo vas a ir bien? Si yo sé que todos los restauranteros están quebrando, todos Los Ángeles está cerrando. No, pero yo voy bien. Y le dice, yo te voy a depositar lo de tu nómina que debes. Entonces dice Tere que dijo, ¿cómo? ¿Quién eres? No, tú no te preocupes, yo te voy a depositar. Bueno, la historia es muy larga. El punto es que esta mujer le deposita a Tere esos $9,000. Y cuando Tere entiende quién es ella, es una mujer que hace unos años pasaba todos los días con su hija y se asomaba al restaurante y Tere le regalaba una empanada y ella a la niña. Y resulta que en esa época ellos no tenían que comer y su comida era las empanaditas que doña Tere les sacaba. Algo pasa en su vida de esta mujer que ven, no sé qué pasa, que tiene una propiedad maravillosa y la vende y decide todo el dinero de esa propiedad ayudar a comercios para que no cierren. Y a Tere le toca que le paguen su nómina, ¿no? Entonces, Dios no se queda con nada, ¿no? O sea, yo lo tengo comprobado, es mi historia favorita y siempre digo, Tere es una mujer que llenó la silla del podcast de una manera impresionante, porque ella tenía huevos y dio huevos. Y le sobraron. Y le sobraron huevos, y sigue con muchos huevos la Tere. Oye, me encanta. Para mí, el servicio, yo lo considero como, llamo, una de las 7 metacompetencias de la felicidad. Es decir, pues ahora los científicos, ¿no? O sea, ya todo lo quieren demostrar con ciencia y bueno, han demostrado que es una habilidad que si bien sí es una habilidad que traemos nata o innata o se desarrolla a través de verlo en tu familia, pero es algo que podemos desarrollar y cultivar. Y tiene grandes beneficios y les quiero compartir aquí unos de los estudios que se han hecho por investigadores que pues demuestran que nos conviene servir, ¿no? Por nuestro bien, sí, está por conveniencia. Si de plano no lo haces por tu actitud de servicio, sí. Pero bueno, por ejemplo, Sonia Lyubomirsky en su libro El cómo la felicidad dice que el ser amable y generoso te lleva a percibir a los demás de manera más positiva y caritativa. Después, otros investigadores han demostrado que el ayudar a los demás es el doble de protector para tu perfil cardiovascular que una aspirina, ¿no? Que tomar aspirinas. Y te genera una presión arterial más baja. Dar a los demás mejora la salud, incluso en personas con enfermedades crónicas como el VIH o esclerosis múltiple, como publica Stephen Post en su libro ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas buenas? Y el último que me gustaría mencionar y conectarlo con la siguiente pregunta es el de Samuel Oliner, en donde demuestra que papás altruistas generan hijos compasivos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad como adultos. Totalmente. De mostrarle a nuestros hijos pues el ser serviciales y también cultivar en ellos esta empatía y esta compasión por los demás. ¿Existe algún tipo de programas hoy por hoy en el DIF que esté ayudando a fomentar esto en los adultos y en los niños? Mira, no hay un programa concreto, yo como que cubro esa parte con el tema de las conferencias y ahora me he sentido muy bendecida porque he recibido invitaciones en colegios. Estuve en el TEC de Monterrey, o sea, a donde me invitan, yo regalo la conferencia, me avento el comercial, pero me encanta porque es una manera de decirle justamente a los papás y a los jóvenes la importancia de servir. Hay un documental que se llama Blue Zones, creo, las zonas azules, que está mapeado el mundo de dónde la gente es más feliz y vive más, y una de las cualidades es que la gente sirve. Entonces, sí creo que para formar hijos más compasivos y hijos que tengan, literalmente es la palabra que me gusta usar, piedad por el otro, porque no la, o sea, déjate que no conozcan la palabra, no la viven, no ven más allá del otro, no ven más allá de los demás. Y creo que para que un niño mire, su papá lo tiene que parar en lo que quiera que el niño mire, ¿no? O sea, yo quiero que mires nuestro emporio económico, está perfecto, pero también quiero que mires al otro lado para que asumas la responsabilidad que implica
que esta familia tenga esto y, Claro. y los de tan cerquita no lo tengan, ¿no? Entonces, yo por ahí hice un voluntariado de niños, hicimos una recaudación, y bueno, no me da la vida para hacerlo como yo quisiera, porque a mí también me come la operatividad del sistema, pero yo siempre le digo a la gente, sobre todo a las mamás que somos tan complicadas, no necesitamos un salón completo para ir a servir. Otra amiga que te haga el favor. O sea, a ver, fulana, llevamos a Juanito y de Perenganito que los juguetes que sacaron los entreguen, sí. No me necesitan ni a mí, Rodrigo. A mí sáquenme de la ecuación, yo tengo mil cosas, o sea, porque luego gente, tú llévame, tú acompáñame, tú dime. Sí. No, yo te voy a decir, yo les puedo dar incluso un directorio de lugares, ¿no? Pero mi mensaje siempre es a la que te ayuda. Al que cuida la puerta de tu coto. El otro día me encantó una amiga porque me hablaba a pedirme una cooperacha porque iban a operar al que limpiaba y me dice que nos dimos cuenta que no ve, fíjate, hablando de las miradas, que casi no ve y lo vamos a operar. Maravilloso, al jardinero de todos los días, no te tienes que salir ni de tu cuadra. Claro. Entonces, para servir no se necesita un chat, no se necesita que jalen 30 mamás, se necesita yo siempre les digo, una que te haga el paro en lo que tú bajas una cosa y otra, para que hagas equipito, pero si no estás solita, puedes ir a servir, ¿no? Sí. Mira, te quiero contar esto porque casi nunca lo cuento y se me hizo una cosa tan hermosa de una señora. Hay un albergue, que mira, a mí me encanta ir, aparte me queda súper cerquita porque normalmente me quedan bien lejos. Este es un albergue para niños con las discapacidades más dolorosas. O sea, te estoy hablando de mujeres que tienen 45 años canas, que llevan toda su vida postradas en una cama y que no podemos llevar a ningún lado porque necesitamos grúas para mover. O sea, ese es el grado, porque normalmente yo diría, pues llevámonos al cine o vámonos, no. Yo a la gente le digo, por favor, lo que tengas para llevar adentro, llévalo. Si cantas, si bailas, si haces shows de magia, porque está desde la señora de 45 hasta la chiquita de 2 que abandonaron, la mayoría en temas de abandono porque los papás no pueden ni cuidar, ni mantener, ni nada, ¿no? Se muere uno de los chiquitos hace poco, de Zapopan, entonces me avisan que muere, yo estuve con él en alguna ocasión en el hospital y le dimos como un seguimiento muy, muy cercano. Voy a la misa, va a haber una misa en el albergue, entonces llego a la misa. Yo no daba crédito a lo que yo estaba viendo, o sea, estaban todos los niños, señores y demás del albergue en sus sillas de ruedas, atentos a la palabra de Dios. Los que podían cantar, cantaban, pero a todo pulmón. Se sabían las canciones, se sabían las oraciones, comulgaron. Yo dije, qué barbaridad, o sea, estaba yo sorprendida. Eso fue un lunes, haz de cuenta. Mi hermana, que también la voy a chulear aquí, que tiene un negocio de comida, siempre que tiene algo que ya no puede vender, siempre, hermana, te tengo unos pasteles para los albergues y así. Entonces me habla como media carrereada, mediodía, y dije, ¿dónde lo llevo? Ya lo traigo aquí. Y dije, ay, pues voy a ir al albergue. Acababa de ir, como que lo que traía muy fresquito. Y llevaba yo a mi hijo y al hijo justamente de mi hermana, estábamos de vacaciones. Llego con el pastel, me paso y veo que están en el centro del albergue una señora que debe de tener unos 55 años, con 4 chavitos en su silla de ruedas. Te estoy hablando de chiquitos que babean, que no pueden comer, o sea, la discapacidad más dolorosa que te puedas imaginar. Y ella con un iPad dándole su clase de catecismo. Wow. O sea, pero les enseñó la palabra de Dios. Pero bueno, entonces la voy viendo con su Biblia, su iPad, llevaba así en grande para enseñarles. Y le digo, señora, o sea, acabo de estar aquí el lunes pasado, vine a la misa y me quedé sorprendidísima con estos niños. Ahora entiendo. O sea, ahora entiendo. Entonces me ve, que le estoy diciendo todo eso y se pone a llorar y le dije, disculpa, ¿no te quedas a llorar? Me dijo, no, es que todos estos años que tengo viviendo he pensado si ha valido la pena. Y entonces le digo, ha valido 1000 la pena. O sea, nadie se lo había dicho. Nadie se lo había dicho, pero ella, sin recibir, o sea, lo digo, ni el mínimo reconocimiento nunca, porque son niños que le van a decir. Sí, iba. Son los héroes sin capa, ¿no? No, dime si no merece estar en el podcast, ¿no? Claro. Ya le dije, señora, me lo voy a llevar a platicar de esto, ¿no? Claro. Y entonces me dijo, todos estos años he pensado si de veras ha servido de algo. Le dije, no, le dije, me tienes impactada, ¿no? La señora sabe hablar de Dios, es base. Nada más, desde lo que haces y desde lo que tienes. Tus talentos, ¿no? Tus talentos al servicio a los demás. Oye, y regresando a esta parte de las empresas, ya platicabas que el paso número 1 pues es enfócate en tu gente, ¿no? O sea, primero descubre sus necesidades, atiéndelas, compártelas. Y el segundo punto, creo que se ha demostrado, todos estos científicos, ¿no? Han demostrado que el tema de el servir al otro, el tema del voluntariado,
pues es uno de los factores más importantes en nuestra felicidad, pero también dentro de una cultura organizacional el fomentar que tus mismos colaboradores hagan voluntariado, primero entre ellos, ¿no? Que Total. se apoyen entre ellos, pero si pueden todavía ir más allá y sumarse a alguna causa, como siguiendo un poco el ejemplo de los europeos, ¿no? Que una persona en promedio ayuda de 3 a 4 causas, ¿no? Ya sea en la asociación de colonos o ya sea en el colegio, lo que Total. sea, pero el que fomentemos el voluntariado de nuestros colaboradores. Entonces ahí te voy a pedir nos compartas toda esta lista para nosotros publicarla e invitar a los empresarios a que fomenten, y también nosotros que nos dedicamos a crear culturas organizacionales pues más sanas, pues a que sea como una lista que todas las empresas deben de tener para publicar, para empezar a fomentar el involucrar a la gente en estos voluntariados, ¿no? Totalmente. Mira, a mí a veces me invitan las empresas a dar la plática del servicio porque la gente se está peleando, ¿no? O hay súper mal ambiente laboral. Y yo les digo, es que no la voy a modificar, voy a dar la misma de siempre, es que... y empiezo a ver cómo se voltean a ver con carita de, ay, sí, perdón, ay, sí, ya sabes. Sí. Entonces, creo que esa parte de trabajar primero en el servir al otro del de al lado, porque igual les digo a tu compañera de trabajo y demás, pero también pensar en un proyecto institucional fortalece las redes entre los colaboradores. Entonces, definitivamente yo sí creo que no debe haber una empresa, no debe existir, debe estar como en la lista de todo lo que, de la visión, tiene que haber una área exclusiva de hacia dónde servimos. Y yo siempre le digo a la gente, primero hay que ver qué nos mueve, ¿no? Al dueño, ¿qué le mueve? A lo mejor tuvo un hijo con alguna discapacidad, les mueven adultos mayores, les mueven los niños, ¿qué te mueve? ¿Cómo quieres? También les digo muchísimo que eso es bien importante para quienes nos escuchan, no hay que inventar el hilo negro. Lo que a ti te mueve ya se está haciendo en otro lado. Exacto. ¿Cómo puedes tú abonarle, no? O sea, ¿qué puedes hacer tú para el albergue que ya existe? ¿Cómo podemos hacer para que la señora pueda ayudar a más niños? ¿Sí me explico? O sea... Claro, y muchas veces es porque no te ha llegado la información. Exacto. O sea, a veces si tu jefe te pone una lista y dice, aquí están estas 10 asociaciones y aquí están las necesidades que tienen o qué días puedes asistir, etcétera, ¿quién se apunta, no? Claro, y a lo mejor es lo único que hace falta. O sea, que le demos forma como a institucionalizar esto en las empresas, que sea como, así como pagar nómina, pues que sea... a lo mejor al principio obligatorio, ¿no? Puede ser, pero no pasaría nada. Claro. Es como los que hacen servicio social a fuerzas en las prepas y luego ya no bajan de la sierra. Claro, no, o sea, se fueron furiosos y luego... Pero no pasa nada si al principio van 2, porque esos 2 van a llegar tan contentos que los otros van a voltear y decir, pues, ¿qué le pasó? Que hay allá, quiero ir. 100%. ¿No? Pues te digo que para servir no necesitas un grupazo. Entonces también pues mira, creo que... yo te voy a invitar a que nos des tus pláticas en las empresas y yo aquí me comprometo a que podamos llevar esta metodología de las 7 metacompetencias también, que es un tema socioemocional para niños, entonces, para cerrado. ayudar. Sí, cerrado, haz lo que haces si tienes, ¿no? Sí, pues ahí está. Exacto. Claro. Sí, encantado. Sí. Y por último, pues creo que ya abarcamos todos los consejos a los empresarios. Me gustaría hacerte la última pregunta, ¿no? Si hoy te tocara colgar los tenis y te dieran 5 minutos para regresar y dar un consejo, ¿cuál sería? No te vas a llevar nada. O sea, no te vas a llevar nada y también les diría, porque ahora lo digo muchísimo, nada es importante. Nada es importante porque todo se pasa. Entonces, y va para los empresarios, ¿no? En este mundo tan complicado empresarial, en este mundo que asusta, tan incierto, de verdad yo siento que vamos en un avión y dices, Dios de mi vida, ¿en qué momento nos vamos a dar todos en la moda, no? Pero nada pasa y todo se pasa. Entonces, que no se distraigan. O sea, yo para mí muchísimo, y esa frase la tengo a mi mamá, Michelle, no te distraigas, que es lo importante. Si lográramos que los empresarios no se distraigan hacia eso que va a pasar o que ni siquiera pueden controlar y que enfocaran su energía en lo que sí pueden hacer para impactar al otro, volvemos a lo como empezamos, ¿no? Tienen la llave y el poder para cambiar este país. Porque hay algo que sí te vas a llevar, que son las experiencias de amor. Totalmente. ¿No?
Y aparte yo no quisiera que nadie nos olvidara tan rápido, ¿no? O sea, yo sí quisiera dejar un legado, ya no te quiero decir en un libro, ni siquiera, pero me encantaría que mis nietos me recordaran como los 11 nietos de mi abuela la recordamos, ¿no? Como este legado tan importante y de sentirnos orgullosos de ser quienes somos, porque servimos, porque somos una familia de amor, de ayuda, de compasión hacia el otro. Entonces, yo sí creo que la gente más ahorita no se puede distraer. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Y hacia eso hay que darle. Padrísimo. ¿Algún libro, serie, película que nos quieras recomendar ya para cerrar? Sí, nunca, que me estoy como mi amigo Peña, no sé cómo se llama, pero entonces no voy a recomendar ese y lo estoy a punto de terminar de leer. No, leí hace poquito y lo acabo de recomendar aparte en un diplomado que me encantó, el de 257 días de el arquitecto Bosco, el señor que secuestran, y ya lo entrevisté en el podcast también. Wow. Este libro me encantó porque también dice todo el tiempo que nada era tan importante. O sea, en su encierro, en su soledad, en su saberse despojado de todo, entendió que nada era importante. La vida lo tuvo que encerrar tantos días, ¿no? Entonces, ese libro lo súper recomiendo, está súper ligerito y también recomiendo que escuchen el podcast. La verdad es que Bosco es un señorón. Ahí de repente nos escribimos y sí, también en ese libro nos recuerda que hay que concentrarse en lo que sí es importante. En lo que sí es importante. No hay que distraerse. Buenísimo. Michelle, pues qué placer. Nos faltan como 5 horas. Oye, luego a mí también un café. Claro que sí. Ya sin micrófonos. Encantado. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por seguirnos escuchando. Y pues los escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue Líderes Trascendentes. Gracias. Como Luis Miguel nos hizo falta tiempo. Sí. Oye, pero bien, cubrimos. Sí, no, todos. Todo lo planeado se cubrió.